Bien, vamos entonces a ver este tema que pues esta semana vamos a verlo así en esta modalidad virtual porque yo tengo compromisos laborales y no los puedo atender por la tarde. No sé si es mejor, si es peor. Sí es cierto que tiene sus ventajas y sus desventajas. A mí sinceramente no me gusta pues porque la interacción pues se hace bien limitada. Pero bueno, la ventaja es que el material sí les queda a ustedes para revisarlo las veces que hagan falta. Eh, yo creo que lo ideal sería un mundo donde la modalidad sea híbrida. A ciertas clases sean presenciales, otras virtuales. De repente eso va pues a conveniencia del resto. A cierto punto después en el futuro pudiéramos pues, o yo sé que unos viven lejos, etcétera, pues tratar de hacer una modalidad así más proporcionada. Puede ser, total que ya estoy pagando este Zoom, así que para que se justifique pues la membresía. Pero bueno, eso lo podemos discutir después con calma. El punto es que hoy, esta semana, sí va a ser un asunto obligado. Y bueno, vamos a ver entonces hoy la histología del cartílago. Este es un tejido relativamente, pues, no considero que sea difícil. Sí habrán ciertas cosas sutiles que lo hacen un poquito, pues, enredado. Eso es muy, muy, muy relativo. Pero en comparación con lo que hemos visto anteriormente, sobre todo los epitelios, este es mucho más sencillo, me parece a mí. Bien. Es importante que para que ustedes comprendan este tema, tú tienes que tener claros los conceptos de la matriz extracelular, porque realmente la composición de la matriz extracelular le va a dar a los distintos tejidos sus distintas propiedades. Y el cartílago, como yo siempre digo, en tus orejas, tu escritura tú la puedes deformar, la puedes amaquear hasta cierto punto, y tu oreja es flexible, pero a la vez resistente. No se rompe, no se quiebra, no se resquebraja. Claro que no, porque es un tejido que, a pesar de que es flexible, es un tejido que es resistente. Tú te preguntarás, o bueno, no te preguntarás tú, yo te diré a ti, ¿y por qué tu hueso no hace eso? ¿Por qué yo no puedo dar una falange mía, doblarla, flexionarla y que regrese a su forma original? Bueno, porque sus matrices extracelulares a nivel histológico son distintas, ¿ok? En el cartílago tenemos bastante glucosaminoglicanos, bastante protoglucanos y bastante fibras elásticas. Eso es totalmente distinto al hueso que nosotros veremos eventualmente en clases posteriores. Entonces, el cartílago tiene ciertas características, pues, que gracias a esa flexibilidad lo hacen idóneo para ciertos sitios. Tú encuentras cartílago, por ejemplo, en las articulaciones, que son los cartílagos articulares, y también en la vía aérea. ¿Okay? La vía aérea es un lugar que, pues, su función es estar permeable, que tiene que estar abierta para permitir el paso del aire, pero a la vez flexible. No puede ser una vía aérea 100% rígida, porque lógicamente eso también conllevaría problemas eventualmente. Entonces, el tejido de elección para este tipo de fines es el cartílago. O sea, en este esqueletito ves todos los sitios donde tú encuentras cartílago. Tienes las orejitas, la nariz también es cartílago, los sitios articulares también hay cartílago, y es bien importante, repito, el de la vía aérea. Entonces, estos cartílagos, por cierto, desde el punto de vista histológico hay varios tipos de cartílago. Cuando lleguemos a esa parte, pues haré la distinción. Pero el punto es que vamos a hablar en general de los cartílagos. Los cartílagos son tejidos, repito, flexibles, pero que a su vez ofrecen bastante resistencia. No se me ocurre ahorita otro mejor ejemplo que el hecho de que la vía aérea es de cartílago porque tiene que ser flexible, pero a la vez la prioridad es mantenerse pues permeable. Por eso es que si tú ahorcas a alguien, eventualmente se va a morir, porque tú estás agarrando la tráquea, que es un tubo, perdón, la laringe, que es un tubo, y la estás colapsando. O sea, por eso es que la persona se muere. O sea, tú cierras una vía aérea y la persona se va a morir eventualmente. O sea, si la tráquea, la laringe, etcétera, fueran puros tejidos blandos, como el esófago, por ejemplo, se colapsa eso sobre sí mismo y entonces, pues, eso comprometería el paso de la vía aérea. ¿Cómo mantenemos la vía aérea abierta? Bueno, gracias a, entre otras cosas, a los cartílagos. El cartílago también tiene una matriz extracelular bien hidratada, que atrae pues bastante agua, tomando en cuenta lo que nosotros conocimos en la clase anterior. Gracias a eso, los cartílagos son muy útiles a nivel de las articulaciones. Ahí aguantan peso, soportan estrés mecánico
y permiten esos movimientos de polea de tus articulaciones. Tiene todo esto que ver con los tendones, ligamentos, todo eso multiplica la fuerza que tú utilizas gracias a todos los músculos, el esqueleto, los ligamentos, y también ahí están involucrados nuestros cartílagos articulares. Desde el punto de vista histológico, hay tres tipos de cartílago. El más abundante, que es el hialino, otro que es menos abundante, que es el elástico, y el que haremos al final, que es el fibrocartílago. Parecidos, pero con diferencias sutiles que hacen que cada uno esté en distintos tipos de sitios anatómicos. Bien, aquí nos vamos a conocer otro tipo de células. Yo creo que les pregunto a los tres grupos el concepto este de condros. Dicen condros, que se te viene aquí a la cabeza. Condros es de cartílago, ¿ok? Y las células de los cartílagos, pues, se llaman los condrocitos. Vamos ahorita a explicar qué características o qué peculiaridades morfológicas tienen estos condrocitos. No solo es importante el condrocito, sino que también el cartílago tiene una matriz condroide bien especial. Un fenómeno histológico importante en este momento es que cuando hablamos, por ejemplo, qué sé yo, qué me acuerdo yo ahorita, eh, el tejido conectivo laxo, la lámina propia del colon, por ejemplo. Yo les dije que habían macrófagos, linfocitos de cualquier tipo, TB, plasmáticas. Inclusive les dije que tú puedes encontrar, no sé si le dije eso, pero bueno, lo voy a mencionar ahorita, tú puedes encontrar mastocitos, hasta eosinófilos, y siempre que no sea en exceso, eso es normal, o sea, eso no es patológico. Lo que sí les dije es que ahí tú no encuentras neutrófilos. Encuentras un neutrófilo y algo está pasando ahí, algo está molestando a ese colon. Y también eso coexiste con la presencia de fibroblastos dispersos, que son los que sintetizan los elementos de esa matriz, el colágeno, las glucoproteínas, etcétera, lo que usted conoció en la clase anterior. Bueno, en el cartílago ocurre un fenómeno distinto. En el cartílago tú solo encuentras condrocitos y ahorita les voy a mostrar también a los condroblastos. O sea, tú no debes encontrar leucocitos en el cartílago. Si tú encuentras leucocitos, quiere decir que eso está inflamado, y si eso está inflamado, quiere decir que algo está molestando ese cartílago. O sea, eso es algo patológico. Vamos a ver que el condrocito existe ahí porque él es como el albañil de aquí. Él es el que se encarga de reparar esa matriz condroide, secreta los componentes, le da mantenimiento, y tiene un fenómeno importante, que los condrocitos se encuentran como dentro de una piscinita, que pues astringentemente se le denomina eso laguna. Mira, así que está ahí, bueno, yo estoy usando como la pantalla de la computadora, lógicamente pues cuando vean la cosa se va a ver distinto. Bueno, esto es cartílago, ¿ok? En todo su esplendor. Eso es cartílago. ¿Ves aquí las celulitas estas? Esos son los condrocitos. No es que lo blanco es el citoplasma, no. Lo blanco se llama la laguna del condrocito. La cuna también la llaman a veces en los libros en inglés. No, no es citoplasma, repito, es un fenómeno de retracción. Estos tejidos que estamos viendo aquí nosotros, usted sabe que son tejidos que ya están previamente fijados en formalina. Cuando ese fenómeno de fijación ocurre, el condrocito se pone como una pasita, se achurra. El término histológico correcto es se retrae. Y esa retracción es lo que genera este fenómeno de la laguna. Entonces, pues, dice la teoría, yo nunca lo he visto porque nunca he visto un cartílago en fresco, que en fresco el condrocito llena la totalidad de la laguna. Eso es lo que dice la teoría, ¿no? Pero siempre lo reconoces así porque son celulitas. Hay veces que están en grupitos, ahorita vamos a definir ese concepto, o están solitas, pero siempre en su lagunita, ¿okay? En su piscinita personal. Y ves la matriz condroide en el fondo, que es una matriz condroide que ahorita vamos a definir qué elemento la constituye. Importante, ahí tú no ves neutrófilo, no ves linfocito, no ves macrófago, no ves plasmática, no es nada, ¿ok? Esto es puro condrocito, la única célula que tú debes encontrar allí en condiciones no patológicas. Es importante hacer esa aclaración. Bien, habiendo definido qué es el condrocito, entonces vamos a hablar un poquito de la matriz condroide. Realmente, pues, si el término te causa algo de confusión, la matriz condroide es la matriz extracelular del cartílago. Ya, eso es todo. Bien, aquí tú encuentras sobre todo colágeno tipo 2.
Y encuentras también ácido hialurónico bastante. Ese ácido hialurónico o hialuronato arrastra agua a esa matriz condroide y la mantiene bien hidratada. Y lógicamente también encuentras bastantes protoglucanos que yo pues creo que mencioné en las clases anteriores. No importa, igual vamos a mencionar en esta clase. Recuerda que los colágenos, sobre todo los fibrilares, ofrecen resistencia, ¿ok? Ofrecen fortaleza frente al estrés mecánico. En el cartílago en particular, el que encontramos es el del tipo 2, que son estas lombrices que tú ves aquí ejemplificadas en esta imagen. Ese colágeno tipo 2 se asocia, lo puedes leer aquí, hialuronato, que ves esta rama larga, ese es el ácido hialurónico, junto con protoglucanos. La función de esas moléculas es atraer agua. Eso hace que la matriz condroide sea flexible, pero el colágeno le da también resistencia. Y gracias a eso es que el cartílago puede entonces soportar bastantes impactos, sobre todo los cartílagos articulares, gracias a esas dos propiedades, de ser a la vez resistente, pero también flexibles y con la capacidad de amortiguamiento. Bien, una máxima que no se me olvidó, no se me olvidó, perdón. Se me olvidó preguntarle a ustedes en su examen, y eso era importante, o sea, que no puedo contar esta cosa en la cabeza, por ahí me acordaré. Y si no, pues igual yo se los mencioné. Así como los epitelios no tienen vasos ni nervios, lo mismo ocurre con el cartílago. El cartílago no tiene ni vasos ni nervios. O, dicho de otra forma, el cartílago es un tejido avascular. Eso es importante, distinto al fenómeno de los epitelios, es importante porque esa avascularidad hace que el cartílago sea un tejido con una capacidad de reparación y regeneración pobre frente a la lesión celular. Eso sí es importante. O sea, el cartílago una vez que se desgasta, se deteriora, su capacidad de reparación es bien limitada debido a su carencia de vasos. Bien, entonces, ¿de dónde vienen la sangre, el oxígeno, etcétera, que el condrocito requiere? Bueno, por ejemplo, en ciertos cartílagos articulares, tú ves que grandes vasos que tú ya conoces mejor que yo, porque pues yo de anatomía, miembro inferior, Dios mío, hace poco tiempo. Teóricamente usted la tiene mucho más fresca que yo. Bueno, todo ese montón de vasos que atraviesan todas estas estructuras óseas también atraviesan estructuras cartilaginosas. Y de ahí, entonces, directo o indirectamente, pues, el cartílago va a recibir parte de su aporte sanguíneo. O sea, no es que ese vaso está en el cartílago, ese vaso atraviesa el cartílago. Y ahí, sin querer queriendo, le aporta algo de oxígeno, glucosa, etcétera, a los pobres condrocitos. Los pobres no, porque ellos están acostumbrados a vivir en ese tipo de ambiente con poca concentración de oxígeno. Bien, el cartílago, lo que pasa es que aquí lo vamos a ver un fenómeno de dos dimensiones, pero el cartílago está todo rodeado por un tipo especial de tejido conectivo bien denso que se llama el pericondrio. Peri, de alrededor, condrio o condro de cartílago. No es tan difícil el asunto una vez que tú entiendes el origen de las palabras. Bien, el pericondrio, como todo buen tejido conectivo, va a tener la función de anclaje. El pericondrio va a anclar el cartílago a su respectivo tejido eh, en cuestión. Eh, por ejemplo, ¿no? El pericondrio va a mantener el cartílago de la oreja en su respectivo sitio, por decirles algo. Otra función importante del pericondrio es que este sí, como un tejido conectivo, él sí va a tener aporte sanguíneo y aporte nervioso, que también eso se le va a llevar a el cartílago. Es importante mencionar que los cartílagos articulares carecen, o sea, no tienen pericondrio. Es otra máxima de la histología, anatomía, de todas estas cosas. ¿Okay? Los cartílagos articulares no van a tener pericondrio. Teóricamente, cuando yo muevo mis articulaciones, eso mueve el líquido sinovial. El líquido sinovial, que tiene una constitución similar al plasma sanguíneo, tiene oxígeno, tiene algo de nutrientes, y cuando yo hago estos movimientos, eso difunde ese líquido y parte del cartílago articular se ve beneficiado por este tipo de movimientos, junto con, repito, los grandes vasos que los atraviesan. O sea que la cosa no, pues, no es tan mala, ¿no? Bien,
pues si tú eras en la clase les preguntaría, pues tú conoces a alguien que le duele las rodillas, alguien mayor, que le sufra de dolor en las articulaciones. Y eso, uff, tú me vas a decir que sí. Cualquier cantidad de gente, mi abuela, mi abuelo, mi vecino, mi tío, eso es súper común. ¿Por qué? Porque con el uso y con el abuso, los cartílagos, sobre todo los articulares, entre más peso cargan, mayor erosión y degeneración van a tener. Esto se llama artrosis, que hasta cierto punto no es patológico, hasta cierto punto es un cambio degenerativo que ocurre a lo largo de los años. Como te dije, ¿no? El deal con la artrosis es que los cartílagos no se regeneran. O bueno, eso es una verdad medias. Digamos mejor que el cartílago tiene una pobre capacidad de regeneración. Así que, por ejemplo, un cartílago de la rodilla que ha sufrido mucho desgaste a lo largo de los años, no va a mejorar esta situación porque el cartílago, pues, no se va a poder regenerar. Por eso es que son cuestiones crónicas, ¿ok? Son cuestiones crónicas que, repito, no necesariamente es una enfermedad porque es un cambio degenerativo normal. Así como tú envejeces, tus tejidos, tus células van envejeciendo contigo. Por eso es que tú no eres futbolista jugando en la liga de primer mundo a los 50 años. Claro que no. A esa edad sus tejidos están mucho más deteriorados y no van a poder competir contra uno de 18, 20, 25 años, jamás. ¿Qué? Porque hay mucho desgaste en todos esos tejidos. Claro, sí puedes jugar fútbol, pero no al nivel de uno de la mitad o menos de edad. Por supuesto que no. Bien, interesante porque hasta este punto, pues, ya usted debe manejar con bastante facilidad y fluidez el tema de los epitelios. Pero bueno, yo igual siempre le hago la caridad de explicárselos en caso tal de que exista algún tipo de duda. Bien, esto que está acá arriba, a ver el cursor, aquí está. Esto que está aquí es epitelio respiratorio. Si no lo recuerdas, yo te lo voy a recordar. Epitelio cilíndrico, pseudo estratificado, y ahí los ves, ¿no? Ahí ves los cilios, ese clásico epitelio de la vía respiratoria. Y aquí bien marcadito está el fenómeno este de la barra terminal. Hasta este punto, pues, él no tiene caliciformes, porque si tú sacaras más muestras, aunque sea una encuentras. Es normal encontrar caliciformes en este punto. O sea que estamos en la vía respiratoria. Cuando llegamos al parcial con los epitelios, con que tú me dijeras vía respiratoria, yo te lo compraba, porque solamente estamos viendo la superficie del epitelio. Lo que vamos a hacer ahora es entonces ver tejidos más profundos, que nos van a dar la respuesta específica de qué es lo que nosotros estamos estudiando hasta este punto del curso. Bien, aquí hay cartílago, ven los condrocitos. Aquí hay cartílago, acá también es lo mismo, nomás que con otro tipo de, dos HIE que son con otros protocolos, por eso que una se ve rosada, otra se ve más morada, eso es válido. Esto es cartílago. Cuando tú ves esa combinación de cartílago con epitelio tipo respiratorio, que ya sabes cuál es, tú tienes que estar en un sitio, ¿ok? Un sitio que tiene esa peculiaridad. Ese sitio se llama la tráquea, ¿ok? Ese sitio es la tráquea. Un epitelio respiratorio junto con un cartílago que, pues, le adelanto que es hialino, eso es la tráquea, para que lo aprendas hasta este punto del curso. Mira, y la tráquea, este cartílago, ves que tiene este tejido conectivo que lo rodea, ¿ok? Que está por encima de él entre el epitelio y el cartílago. Este tejido conectivo, sobre todo denso, ¿no? Denso más que todo con tendencia a lo irregular. Ese tejido conectivo, ese es el pericondrio. El pericondrio, repito, le provee entonces anclaje a esos cartílagos de esa vía respiratoria. También ve este espacio blanco que está aquí, que estoy tratando de señalar yo, este que está aquí, este que está acá, son vasitos, como bien lo dice la teoría, son vasitos sanguíneos que acompañan a ese pericondrio, vasito que tú no encuentras aquí en el cartílago, ¿ok? Es importante tener esos conceptos, pues, lo más claro posibles. Bien, entrando entonces a los cartílagos como tal, los subtipos, vamos a comenzar con el más común, que es el cartílago hialino. Cuando doy la clase aquí en la casa, sí me da sed. Bueno, es temprano, así que es café, pero si no fuera temprano igual me da sed.
pero en vivo no me da tanta sed. Esto es una desventaja. Bien, peso por peso, el más común, el más abundante de los cartílagos es el hialino. Macroscópicamente, dice el libro, yo nunca, no recuerdo haber visto cartílago fresco, siempre lo vemos fijado, en un tejido transparente, ¿no? Como si fuera una gelatina, prácticamente. Bien, ¿dónde tú encuentras cartílago hialino? Bueno, todo el cartílago articular, todo eso es cartílago hialino. También el de la vía aérea, ese es cartílago hialino. Y también cuando conozcamos la clase del hueso, digo, yo asumo que tú conoces los conceptos, si no te exhorto a que los busques. Concepto de los huesos largos, donde hablamos de la diáfisis, la metáfisis y la epífisis. Yo asumo que tú, pues, si no lo conoces, pues te exhorto a que lo busques. Los huesos largos crecen, se alargan, valga la redundancia, gracias a sitios que se llaman las placas epifisiales, o también he leído a veces que se llaman las placas epifisiarias. Allí hay un cartílago que permite el crecimiento de esos huesos. Un proceso que se llama, si no me equivoco, ¿cómo es que se llama? Osificación endocondral. ¿Ok? Eso lo vamos a ver con más calma en la clase del hueso como tal. Bien, si echas para atrás y recordarás de tu curso de embriología, en algún momento de nuestro desarrollo embrionario, todos tuvimos un molde de cartílago, un cartílago embrionario que histológicamente es un cartílago hialino, que con el tiempo fue poco a poco siendo reemplazado con el hueso que tú conoces hoy en día. De hecho, a veces nosotros allá en el laboratorio, allá en el trabajo, pues, en patología, cuando hay abortos, el material del aborto, que es el material del legrado, eso no los mandan a nosotros para consignar que efectivamente lo que se perdió era un embrión en proceso. No es que tú te encuentres el embrión como tal, porque eso ocurre temprano en el embarazo, antes de las 10 semanas. Tú lo que encuentras son restos de la placenta, ¿ok? Que son las vellosidades coriónicas. A veces encontramos cartílago hialino, que eso corresponde con el esqueletito primitivo del bebé. Eso es importante también porque, pues, si tú consignas eso, que son restos placentarios, quiere decir que allí se había un embarazo. Pero si tú sacas pura sangre y tú no ves evidencia de eso, y la paciente tiene la beta-HCG alta, pues algo está pasando. Algo controversial, como puede ser que el embarazo, pues no estaba ahí. Puede ser que el embarazo estaba, por ejemplo, en un sitio ectópico, que es más común en la trompa. Entonces es importante consignar eso. Nunca me ha pasado, por eso no creo que me pase, pero yo pregunté, pero ¿por qué tenemos que trabajar estas muestras? Y es eso, ¿no? Por un fin de documentación. Entonces tú encuentras a veces los cartilaguitos en esas muestras de abortos. Bien, en el cartílago hialino, con su respectiva matriz condroide, encontramos bucocolágeno. Recuerda, en este caso es el colágeno tipo 2, junto con una matriz condroide con bastantes protoglucanos y glucoproteínas multiadhesivas. Sacando al ácido hialurónico, el más común aquí, el que es específico del cartílago, es el agrecan. Ese sí lo habíamos mencionado en algún momento de el partido. Entonces, ese agrecan, junto con el hialuronato, se encargan de jalar, arrastrar agua a esa matriz condroide del cartílago hialino, de manera que se mantenga bien hidratada, que es una matriz flexible y, repito, resistente a los impactos, gracias a esas propiedades de estos protoglucanos y ese hialuronato que arrastran bastante agua a ese sitio y, repito, le permiten al cartílago tanto flexibilidad como fortaleza estructural. Lógicamente, esto no ocurre en el hueso ocurren otras cosas, por eso que son tejidos distintos. Bien, quizá en este momento pues no se da con tanto detalle el epitelio respiratorio, pero bueno, esto es epitelio respiratorio, ¿ok? Esto sí es una tráquea. Y tú ves el cartílago que está acá abajo. Por un tema de carácter tintorial, bueno, yo considero que aquí se pasaron de hematoxilina. No pasa nada. Lo que es importante con esta imagen es que tú veas que la matriz condroide tiene distintos tipos de caracteres tintoriales. O sea, hay unas áreas que tiñen
más basofílicas y otras áreas que tienen menos basofílicas. La teoría dice que las áreas que tienen más basofílicas, o sea, las que están más moradas oscuras, esas áreas son más ricas en proteoglucanos, o sea, más ricas en, sobre todo, agrecan. Bien, también recordemos que aquí hay glucoproteínas. La más importante es la condronectina, que sería el equivalente a la fibronectina que nosotros conocimos en algún momento del curso. Como son glucoproteínas, lo que hacen es enlazar. Enlazan entonces elementos de la matriz condroide con el colágeno y entonces conectan esos elementos junto con sus correspondientes condrocitos. Por eso es que reciben el apellido de glucoproteínas multiadhesivas. En el caso del cartílago, la que te encuentras aquí es la condronectina. Entonces, aquí entonces vamos a encontrar del punto de vista morfológico, o sea, del punto de vista histológico, varios territorios de esa matriz condroide. Bien, tienes entonces los grupos de condrocitos. Esas áreas que tú encuentras cuando tú ves condrocitos, esas áreas se llaman la matriz territorial, ¿ok? En esas áreas, que suelen ser más basofílicas, tú encuentras mayor cantidad de cononectina, mayor cantidad de agrecan y mayor cantidad de hialuronato en esas áreas de esa matriz territorial. Por eso aquí no se ve, pero acá ahí se ve, ¿no? Cercano a los grupitos, se ve como más morado el asunto, gracias a ese fenómeno. Mientras que las áreas que no tienen condrocitos, o sea, ponte esta que está aquí limpiecita, que no hay celulitas, eso se llama matriz interterritorial. Y es más rosada porque es más rica en colágeno y más pobre en protoglucanos y compañía. Tiene todo el sentido del mundo eso, porque ¿quién sintetiza el agrecan, la condronectina? ¿Quién lo sintetiza? Bueno, el condrocito. Por eso es que las áreas más ricas en estos elementos van a ser las que rodean a los condrocitos, o sea, las áreas que corresponden a la matriz territorial. Tiene bastante sentido el asunto. Bien, esto que está acá es cartílago, ya lo conoce bastante bien. Ves entonces que los grupitos de condrocitos, la área que lo rodea, la periferia, está bien morado, que está bien basofílico. Esa sería la matriz territorial, rica, repito, en agrecan, conectina, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que las áreas que no tienen condrocitos se ven más claritas. O sea, eso sería la matriz interterritorial. Bien, esto rosado que estoy yo señalando con el cursor, eso es un tejido que aún no hemos conocido nosotros. Creo que la otra semana lo conocemos, no sé si me equivoco, o la de más arriba. Eso es hueso, ¿ok? Esto que está acá abajo es hueso. Entonces, ese hueso eventualmente converge con este cartílago. Ese fenómeno histológico ocurre en un sitio que se llama el cartílago articular. O sea que esto es una articulación. Claro, no me preguntes cuál es porque puede ser cualquiera, pero esto es una articulación, que es el cartílago hialino, importante eso, y el hueso acá debajo. Repito, esto es cartílago de tipo articular. Bien, esta imagen del libro ve los condrocitos y ves que en la periferia del condrocito está más basofílico el asunto. Repito, ¿por qué? Porque esa es la matriz territorial. En este sitio hay más concentración de protoglucanos, glucoproteínas, etcétera. Mientras que entre los condrocitos la matriz es más clarita, tiñe más claro. Esos son sitios con menos concentración de estos elementos, más rica en colágeno. Eso correspondería con la matriz interterritorial. Acá en la A, o sea, a la izquierda, de los condrocitos en sus piscinitas. Estos son hermanitos, ¿ves? Tú puedes tener dos condrocitos dentro de la misma piscina, eso es normal, y acá arriba el tejido conectivo denso que lo rodea, la P es de pericondrio. Bien, como te dije, ¿no? Con el tema del cartílago articular, es normal con el uso y también con el abuso que estos cartílagos sufran desgaste con el tiempo. Esa es una condición que se llama osteoartritis, también llaman osteoartrosis, y repito, hasta cierto punto no es una enfermedad, o sea, es una consecuencia normal del uso de estos tejidos, no pasa nada. Con el tiempo, pues,
se van los tejidos deteriorando. El problema es que ese desgaste del cartílago, eso libera pedacitos de cartílago, o sea, se va desgastando. Son células que pues ya están muriendo y eso atrae a la inflamación. Esto se inflama en un contexto crónico. La inflamación atrae más macrófagos que secretan enzimas que a su vez desgastan más el cartílago y aparte de que pierdes funcionabilidad, o sea, que pierdes esa función en esa región, eso duele, ¿ok? Por eso es que la persona se queja tanto que duelen las articulaciones, producto de estos cambios esperados con el envejecimiento, ¿ok? Entonces, por eso es que eso molesta tanto, porque esas articulaciones ahí con el tiempo se comienzan a inflamar. Por eso es que fuera del manejo farmacológico, el paciente mejora los síntomas con el reposo. Lógicamente, ¿no? Entre más tú uses el cartílago, más te va eso a molestar. Por eso es que una persona de más edad no tiene el grado de actividad de una persona joven, porque el uso de la articulación, la actividad, te exacerba los síntomas. Por eso es que tú escuchas a veces, ¿no? Que fulano que tiene un dolor en la articulación, sobre todo las rodillas, que son las que más cargan peso, no, que lo inyectaron o lo infiltraron. Y tú eres que, bueno, pero ¿y qué es eso? ¿Qué le inyectaron? Bueno, le inyectan en este sitio antiinflamatorios que le mejoran los síntomas. Corticoides. Sí, te mejoran los síntomas, pero no te mejora el desgaste del cartílago. Sí, te quita el dolor, pero no quiere decir que tu cartílago se va a regenerar. Eso es cierto también. Eso es un tratamiento para los síntomas, que sí ayuda bastante, pero realmente, pues, no es que eso te resuelve el problema. Entonces, para que tú pues, tengas una idea de más o menos qué es lo que ocurre en este tipo de estos fenómenos. Bien, regresando al condrocito, en este contexto, en el condrocito del cartílago hialino, vemos que si tú ves la histología del cartílago, es un tejido que peso por peso es pobre en células. Realmente hay más matriz condroide que, pues, condrocitos. Eso es cierto también, o sea, esto es una peculiaridad que aquí lo que predomina es la matriz extracelular. Fuera del condrocito, hacia la periferia, encontramos otra célula que se llama el condroblasto. Cuando tú escuchas la palabra blasto, blasto viene del término célula inmadura, mientras que cito es célula madura. Entonces, el condroblasto es una célula más inmadura, menos diferenciada, que como ya tú te habrás imaginado, eventualmente da origen a los condrocitos. El condroblasto hace mitosis y entonces esas células nuevas eventualmente se van a diferenciar hacia los condrocitos maduros. Tenemos a veces más profundo en el cartílago este fenómeno donde encontramos varios condrocitos hacia unos grupitos. Dice la teoría que hasta 8. Esos grupitos de condrocitos que se originan de un mismo condroblasto que hizo mitosis, esos grupitos reciben el nombre de agregados isógenos, o también le llaman a veces en ciertos lugares grupos isógenos. Ambos términos, pues, son perfectamente, pues, válidos. Entonces, con el tiempo, esos condrocitos, que ahora sí son maduros, ellos comienzan a secretar los componentes de la matriz condroide, colágeno tipo 2, agrecan, etcétera, y como van secretando, se van separando de sus hermanitos y quedan solitos. Quiere decir que cuando tú ves un condrocito solito, es un condrocito, entre comillas, viejo, mientras que cuando está en grupitos, quiere decir que es un condrocito joven. ¿Por qué? Porque aún no ha comenzado a secretar los componentes de su correspondiente matriz. Bien, si me preguntas a mí qué región es esta, pues yo no lo sé. Sé que es cartílago, pero lo que sí sé es que hay estos grupitos, ¿no? Estos grupitos son los famosos agregados isógenos. Y hay otros que están solitos por acá, unos condroitos que están solitos. Bueno, esos grupitos que están solitos, mejor dicho, esos que están solitos, ya son un poco más maduros. Los que están pegaditos, ellos aún pues no están secretando sus componentes de la matriz extracelular. ¿Por qué no sé qué es? Porque, bueno, falta un epitelio que me oriente o falta hueso que me haya que articular. Esas cosas son importantes en el momento de decir qué es lo que estoy viendo yo. Solo sé que estoy viendo cartílago, hasta ahí yo lo puedo dejar. Bien, ahora sí, aquí sí hay epitelio. Epitelio respiratorio.
más cartílago y hialino. Eso es una tráquea. Ahora sí lo puedes decir con bastante esto, propiedad. Ve los grupitos, ve los grupitos. Estos son los grupos o agregados isógenos. Y luego vas a encontrar unos que están solitos, como este que está acá arriba. Quiere decir que este secretó tanto componente de la matriz extracelular que poco a poco se fue separando de sus hermanitos. Y ves acá arriba estos que parecen unos condrocitos, pero más alargaditos, más fusiformes. Esos que están aquí hacia la periferia, esos son los famosos condroblastos, ¿ok? Para que tú los aprendas en esta clase de hoy. Bien, nuevamente acá, repito, como no hay epitelio, no te puedo decir exactamente qué es esto, pero esto es cartílago, ¿ok? Cartílago hialino. De los grupitos, que son los grupos isógenos o agregados isógenos. Bien, como te dije, no ves el espacio blanco del condrocito. Eso representa la lagunita, no es el citoplasma. Recuerda que durante la preparación histológica, la fijación del tejido, el condroito se retrae y entonces pues va a dar esa apariencia de lagunita. Como dice aquí, ¿no? Teóricamente en un tejido fresco, él llena toda la laguna. Repito, yo nunca he visto ese fenómeno. Sí me gustaría verlo, ¿no? Pero está duro trabajar un cartílago en fresco. Eso no es normal. Recordemos que aquí no hay vasos, por lo tanto los condrocitos respiran o trabajan con poca concentración de oxígeno. De requerirlo, van a utilizar métodos tipo glucólisis anaeróbica para producir ATP. Por alguna razón que yo no logro entender, no lo veo mal, pero bueno, no lo logro entender, muchos de ustedes tienen aquí afinidad por la bioquímica. O sea, yo no sé, porque bioquímica es una cosa que todo el mundo sale huyendo y todo el mundo, guácala. Pero bueno, por alguna razón que no entiendo, a ustedes les gusta. Así que pues ya deben estar bien compenetrados con este término. Así que pues yo solamente lo voy a mencionar. Bien, con respecto al cartílago, parte de sus cambios degenerativos incluyen que el cartílago se calcifique. Bien, del punto de vista teórico de la patología, la calcificación ocurre cuando hay lesión celular. Cuando la célula se lesiona, su membrana celular se deteriora y se liberan los componentes de la membrana celular. O sea, los fosfolípidos que usted conoce bastante bien hasta este punto del curso. Los fosfolípidos, que tú ya sabes que tienen un grupo fosfato y también tienen ácidos grasos. Esos ácidos grasos se liberan y esos ácidos grasos son afines por el calcio. Entre más ácido graso, mayor afinidad por el calcio. Tanto así que el calcio se acumula. Y esa acumulación de calcio es lo que nosotros le llamamos una calcificación. O sea, cuando digo calcificación, quiere decir que está habiendo de fondo muerte celular, lesión celular con eventual muerte celular. Eso ocurre con el tiempo en los cartílagos, es perfectamente normal. El cartílago está tan lesionado que eventualmente se calcifica. Y lógicamente un cartílago calcificado es un cartílago con menor función. Pierde poco a poco el cartílago su flexibilidad, su resistencia a los impactos, o sea que pierde el cartílago en términos generales, va a perder bastante función. Bien, estos remolinitos que tú ves aquí, uf, hay bastantes, ¿para qué señalarlos todos? Esos remolinitos reciben el nombre de cuerpos de Samoma. Vamos, se escribe P-S-A-M-M-O-M-A. Samoma. Son unas calcificaciones laminares concéntricas características de ciertas patologías. Las voy a mencionar ahorita. Esto que está acá es un meningioma. Clásico de los meningiomas, ese montón de cuerpo de Samoma. Por eso se llama también meningioma samomatoso. ¿Dónde más tú lo encuentras? En los carcinomas papilares de tiroides, clásicos de ahí. De hecho, ver uno de estos te convierte eso en maligno, en las nuevas entidades. O sea, es un hallazgo morfológico que orienta a malignidad. ¿Dónde más tú encuentras Samoma bodis? En los carcinomas serosos de ovarios. ¿Ok? Ahí tú encuentras bastantes también. Mira, por ejemplo, esto es una tiroides, esto es un carcinoma papilar de tiroides. Bueno, habrá que bajar para ver bien las características nucleares, eso no lo vamos a ver hoy, pero ves esto que está acá. Son bien basofílicas, por cierto, las calcificaciones. Es como si era una cebollita, la cortas y la ves de arriba, los anillos de la cebolla. Bueno, por eso se llama una calcificación concéntrica y laminar.
Esto que estoy señalando yo con el cursor, eso es un cuerpo de Samoma. Eso es una calcificación. O también le llaman microcalcificación. ¿Por qué? Porque solamente la puedes ver a través de un microscopio. Entonces, eso ocurre porque las células mueren y atraen mucho calcio, ¿ok? Se calcifica el asunto. Bien, los condrocitos, pues en respuesta a hormonas o factores de crecimiento, pueden sintetizar más o menos matriz extracelular. Una que regula el crecimiento de esto se llama la somatotropina, que tú debes conocer con más calma en tu curso de endocrino como parte de fisiología. Bien, sacando como ejemplo muy puntual a la neurona, virtualmente todas las células que yo les he hablado hasta el momento, todas tienen la capacidad de convertirse en un tumor, virtualmente todas. Sacando las neuronas, porque las neuronas al no tener ciclo celular activo como tal, no proliferan y por lo tanto no es esperado que se malignicen. Salvo ciertas excepciones que yo no quiero entrar en ese detalle porque eso es medio controversial y pues toca leer bastante para poder empaparse al respecto. Pero todo lo otro que te he mencionado tiene capacidad o potencial de convertirse en algo tumoral. Y el cartílago no es la excepción. Hay tumores benignos del cartílago, se llaman condromas. Condro de cartílago, oma de tumor benigno. Mientras que la contraparte maligna, que es esta que está acá, tú ves que hay mucha tipia, ves que está muy celular el cartílago, se llama condrosarcoma. Condro de cartílago, sarcoma de tumor mesenquimal maligno. Maligno porque invade, destruye, y el manejo es inevitablemente quirúrgico y bien mutilante, por cierto. Yo tengo unas imágenes, no es con ustedes, qué lástima. Pero por ahí se las enseño, de un condrosarcoma que me tocó a mí en algún momento. Probablemente una de las piezas quirúrgicas más impresionantes que me ha tocado a mí. Yo no creo que me toque eso de nuevo. Eso es muy duro de trabajar. Bien, también hablamos nosotros del pericondrio, que es el tejido conectivo que rodea a el cartílago. Voy a buscarla, ya que estoy en esto. ¿Dónde es que estaba eso? En la clase de la neoplasia. No es aquí. A ver, voy a buscarla con calma. Porque después yo que la voy a buscar, después de un segundo tiempo y eso es falso. Bien, vamos a poner el share de nuevo. Aquí. Eso yo creo que fue uno de los casos más, es que yo nunca he visto algo así en mi vida. O sea, fue demasiado. Con el perdón del paciente, porque sinceramente esto yo lo hago con fines meramente académicos. Créeme que yo lucro un poquito de sus clases, pero no creas que yo me hago millonario a través de esto. Mi interés al final del día es que ustedes aprendan y yo poder otorgarles un poquito del conocimiento que yo tengo, lo que se pueda, ¿no? Bien, con el perdón del paciente, ya te has dado cuenta que al paciente se le falta un brazo, ¿ok? En este caso el brazo izquierdo, porque el paciente tuvo una resección previa por un condrosarcoma en el húmero. Asumo que tú sabes dónde queda el húmero, ¿no? Mira, los sarcomas se caracterizan por ser tumores que requieren resecciones amplias. O sea, una resección amplia implica cortar. Bueno, el señor hizo su condrosarcoma, desarrolló un condrosarcoma en el húmero, únicamente izquierdo, y el señor, resección, todo el brazo. Bueno, es que ese es el manejo. Si no tú no haces eso, el condrosarcoma va a crecer, va a destruir, va a hacer metástasis. Me explico, ¿no? Un brazo o la vida. Tú eliges. Bueno, él eligió el brazo. Al tiempo, que no te puedo decir cuánto fue exactamente porque pues nosotros no llevamos ese tipo de cronologías, al señor en el muñón, o sea, en el sitio que operaron, le creció esta bola que está acá, que eso es como si el tipo tuviera una joroba en el sitio previo de la cirugía. Es una residual de la enfermedad, o sea, el tumor volvió a crecer. Bueno, hay que volver a hacer lo propio, hay que volver a operar. Y bueno, pues porque yo estoy salado, pues me tocó eso a mí, pues porque
Bueno, salado pues es relativo, ¿no? Salado porque es más laborioso, pero es un beneficio porque yo aprendo más. O sea, yo jamás he dicho que yo sé todo. La experiencia es una cosa inédita. Entonces, pues me tocó a mí, pues qué leche, pues. Esa vaina como era. Era como un jamón de Navidad, una vaina enorme, en un tanque de eso de pintura, de pintar edificios mínimo. Chao, jamón de Navidad así. Y eso es el escápula del paciente. ¿Ok? El tumor se origina de la escápula del paciente. Lógicamente hay que cortarlo, ¿para qué? Para que le entre formalina, porque eso está fresco. Todo eso es tumor, por cierto. Todo eso es el tumor. En fresco está todo sangriento, así que pues es difícil ubicarse en los planos anatómicos. Entonces que eso hay que limpiarlo bien, ponerlo a fijar, secarlo bien y orientar bien para saber qué es anterior, qué es posterior, qué es derecha, qué es izquierda, qué es arriba, qué es abajo. Se llama orientar la pieza quirúrgica. A veces se puede hacer eso, a veces no, porque recuerda que esto se llama anatomía patológica. O sea que lo que tú estás aprendiendo anatomía, en estas cosas está todo eso alterado, distorsionado. Por eso se llama esto también anatomía patológica. Pero bueno, una vez fijado, el asunto se ve mucho más bonito. Mira, aquí está la piel, aquí está el tejido subcutáneo, que es grasa, y esto que está acá, esto es la escápula. No tienes que estar en anatomía para ver un hueso antes en tu vida. Un hueso tú lo cortas y el hueso tiene adentro algo rojo que la gente se come, los salvajes, y llaman eso tuétano. Eso es médula ósea, por Dios. Bien, esta es la médula ósea y la escápula, esta es la capa cortical, y ves esta bola que está surgiendo de ese hueso, esta que está acá, esto que está acá, eso es el tumor. Es un tumor que surge de la cortical de ese hueso, expande y destruye esa cortical. Eso es un comportamiento de algo maligno, inherentemente maligno. Destruye y se extiende hasta los planos de músculo. Esto es chocolate que está aquí, eso es músculo. Es un tumor que destruye, se expande. ¿Okay? Eso es un comportamiento de un tumor maligno. ¿Ves esto? ¿Ves que el tumor, ahora que está fijado, se ve brillante? Se ve brillante porque eso es agua, ¿ok? Agua propia de una matriz condroide, ¿ok? Que eso es lo que tiene aquí este tumor. La cosa es que es una matriz condroide que surge en el contexto de condrocitos, perdón, neoplásicos, con estos malignos. Pero esto brillante acá parece como una gelatina. Eso porque eso es una matriz tumoral bien hidratada, propia de un tumor de origen cartilaginoso, condrosarcoma. Bien cool ese caso, pero bien duro de trabajar. O sea, así me demoró más de un mes para variar. Vamos a seguir pues con lo que estamos nosotros. Share screen. Acá. Falta algo. Ok, ahora sí. Creo que ya está ahí, pero vamos a hacerlo por si acaso. No voy a ser que estoy hablando yo y no se ve nada. Tristeza. Bien. Ya hablamos entonces del pericondrio, ¿no? Recuerda que, como dice la palabra, peri es un tejido conectivo que rodea a el cartílago. Recuerda la máxima de estas cosas. Hay reglas que se cumplen al 100% y es que el cartílago articular no tiene pericondrio. Bien, el pericondrio, como todo buen tejido conectivo denso, va a tener colágeno tipo 1 y fibroblastos, ¿ok? Como todo buen tejido conectivo que nosotros conocimos, pues, en alguna clase anterior. Entonces, en este pericondrio va a haber células indiferenciadas de tipo mesenquimal que, de así requerirlo, se puede diferenciar en condroblastos, que eventualmente se puede diferenciar a su vez en condrocitos. Eso es lo que le permite una capacidad limitada pero existente al cartílago de poder regenerarse o repararse frente a la lesión. Vamos a ver el próximo tipo de cartílago, que es el cartílago de tipo elástico. Voy a tomar aquí un recreo de 3 minutos y ya sigo.
Sigamos entonces, para ya terminar. Realmente ya lo que dije es la parte larga de la clase. Y lo que sigue, pues, es más cortito. Vamos a hablar entonces ahorita del cartílago elástico. Del punto de vista morfológico, en una HY es idéntico al cartílago hialino, pero como bien dice la palabra, es cartílago elástico, o sea que tiene fibras elásticas. O sea que si tú quisieras distinguirlos uno de otro, tuvieras que utilizar tinciones elásticas, ¿ok? Que ya tú conoces, te he dicho que la que usamos nosotros es el Verhoeven, está también la orceína y hay otra que vamos a ver más adelante que se llama el Von Gieson. Es otro tipo de tinción elástica. En aquel cartílago, tú eras chuzo, es igual a una tráquea, pero lo diferencia el epitelio de recubrimiento. Este que está acá arriba es un epitelio escamoso, estratificado, lógicamente que no es queratinizante. Bien, similar a la tráquea, pero este hecho lo hace totalmente distinto, porque esto se ubica en otro sitio anatómico. Esto que está acá se llama la epiglotis. Qué lástima que no estoy allá para preguntarle a ustedes, pero ¿qué es la epiglotis, no? Para ridiculizarlos, hacerlos sentir que son unos ignorantes. Pero bueno, es el precio de enseñarles, ¿no? Yo los avergüenzo en público, pero después les enseño. ¿Ah? Ese es mi método, ¿no? Yo creo que funciona. La epiglotis es una especie de lengüeta que cuando tú estás deglutiendo, o sea, tragando, cosa en la que ustedes pues son expertos en el arte de la deglución constante, la pelota se cierra y evita que lo que estás deglutiendo no se vaya por la vía aérea. Se cierra y se abre, dependiendo de. Hay veces que la epiglotis, su cierre es incompleto o inadecuado y la comida se va por la vía aérea. Eso es lo que le llaman coloquialmente en el pueblus. Le dicen, no, es que la comida se me fue por el camino viejo. Y la persona tose violentamente porque no puedes permitir que la comida se vaya por esa vía aérea. Entonces, ese epiglotis tiene esa función. Se cierra cuando tragas para que la comida no se vaya y se abre para poder permitir adecuadamente la fonación, o sea, hablar. Entonces, epitelio escamoso y cartílago, eso es epiglotis. Y recuerda que este cartílago es elástico, ¿ok? Epiglotis que está acá. ¿Dónde más encontramos cartílago elástico? En tus orejitas. Por cierto, ¿te has preguntado esto para qué es? Las orejas. Hay varias opciones. Para sostener los lentes, para sostener un sombrero. La oreja tiene una forma de cono para atrapar el sonido y dirigirlo directamente al canal auditivo. Esa es la función del pabellón auricular. Como cuando tú ibas antes, bueno, ustedes no, pues, ni yo tampoco, por cierto. No es un auditorio. Es que el auditorio sube así, o sea, los puestos se encuentran así escalonados hacia arriba. Eso es para que exista un fenómeno de sonoridad, que todo el sonido se distribuya hacia el escenario. Eso ocurre también en nuestras orejitas. Bien, trompa de Eustaquio. Eso estará para ustedes. Busquen qué es la trompa de Eustaquio. Tiene varias cosas, incluyendo cartílago elástico. Bien, esta que está acá, esta tinción, según la leyenda, va a ser una orceína. ¿Ves las fibras elásticas? Como tiene más oscurito. Y esta que está acá es el famoso Van Gieson. ¿Ok? ¿Ves que en negro también te tiene las fibritas elásticas de más oscurito? Y esta que está acá es la clásica que más me gusta a mí. No es que me guste más, es la que hay y es la que pues he aprendido a usar. Aprender a usar es bien relativo, porque esa tinción es un lío interpretarla. No es fácil. Esta que está acá es el famoso Verhoeven. Tinciones elásticas, repito. Si eso tiene así negro, eso es cartílago elástico. Si no, por descarte tiene que ser cartílago hialino. Tiene que ser. Bien. Esta es una imagen clásica del Histology Guide. Esto es un combo. Yo no sé quién se le ocurrió teñir esto con un masón. Está bien, tiene con el masón, pero déjame también la Cheyenne para poder ver a Cheyenne. No, masón. O bueno, capaz ya lo actualizaron, pero tuviera que revisar. Bien, usted sabe bastante bien que esto es piel. Piel, aquí está la capa córnea, e inclusive hay anexos, hay pelos. Ese combo de piel y cartílago solamente se encuentra en un sitio anatómico, que es aquí, en las orejas, ¿ok? En el pabellón auricular.
Lógicamente, pues yo no repito, no sé por qué Caribe le hicieron un masón, porque pues eso no demuestra nada. Esto es cartílago elástico, así que realmente pues tú lo quisieras ver con otro tipo de tinción. ¿Qué otra cosa hay exclusiva de este sitio anatómico? Y lo voy a mencionar ya que pues yo no les voy a dar la clase de oído. Tengo mucho tiempo que no doy esa clase. Lo que pasa es que el curso no me alcanza. No, y ni modo, ya aprendí a no sufrir por eso. Pero bueno, igual las clases de ojo y oído existen en el canal de YouTube. Si alguna vez tú quieres, puedes revisarla. Esto que está acá. Estas glándulas, que son unas glándulas sebáceas modificadas, se llaman glándulas ceruminosas. Eso es lo que produce pues la cera que todos tenemos en el oído. Algunos tienen más, otros tenemos menos, pero lo cierto es una cosa, todos producimos cera, sin excepción. Si no la produce, estás enfermo. Bien, y finalmente, el último tipo de cartílago que veremos en esta clase se llama el fibrocartílago. Como bien dice la palabra, fibro, o sea que tiene tejido fibroso, ¿ok? O sea que es un tejido cartilaginoso más resistente. Tú encuentras allí condrocitos en paralelo, esto sigue siendo un grupo isógeno, agregado isógeno, pero la matriz es más rosada, es más fibrosa, porque tienes mayor densidad de colágeno, en este caso tipo 1, ¿ok? Que le da a ese cartílago mayor resistencia estructural en comparación con los dos anteriores. Donde nosotros encontramos cartílago, perdón, fibrocartílago, en los discos intervertebrales, o sea, entre los huesos y las vértebras, allí hay bastante fibrocartílago. ¿Dónde más? Que me conste, en la sínfisis del pubis. Estos dos son sitios que soportan muchísimo peso, muchísimo estrés mecánico. Por eso en esos sitios requerimos el cartílago con mayor resistencia. Eso sí, lógicamente sí, este es más resistente, pero tiene menor flexibilidad. Estos ciertos ligamentos, pues, sinceramente eso es lo que dice el libro, pero a mí no me consta. Así que simplemente lo dejo ahí porque así lo refiere la literatura, pero bueno, habría que investigar un poquito más al respecto. Repito, estos cartílagos de tipo fibrocartílago están en los sitios donde nosotros encontramos mayor esto, estrés mecánico. Le dije antes que aquí tienes colágeno tipo 1. Claro, porque en la parte fibrosa, en la parte fibro, te encuentras un clásico tejido conectivo denso, con colágeno tipo 1 y fibroblastos, como son un tendón, eso lo hace bucoresistencia. Mientras que en la parte de matriz condroide, lógicamente encuentras el clásico colágeno de tipo 2. Bien, el fibrocartílago me interesa más que sea resistente. Por eso es que tú encuentras menos glucoproteínas, menos protoglucanos y sí más colágeno. Por eso es que el fibrocartílago se ve rosado o se ve eosinofílico o también a veces le dicen a eso acidofílico. Tampoco tiene esto pericondrio este sitio. Ves aquí las vértebras que tú debes conocer bastante de anatomía o conocerás. Esas vértebras, en su unión con su otra vértebra, o sea, en tu articulación, encuentras este disco intervertebral. Entre otras cosas, ese disco tiene bucofibrocartílago. Ese es característico de esa región. De hecho, cuando a él lo parece hoy que los discos herniados de las vértebras, eso se lo quitan porque está todo degenerado, nos lo mandan a nosotros y eso es puro fibrocartílago degenerado. Así mismo se saca, fibrocartílago con cambios degenerativos o degenerado. Bien, eso que está aquí es fibrocartílago. De los condrocitos chiquititos, solitos, algunos dispuestos en paralelo, los famosos grupos o agregados isógenos, y ves que el fondo es rosado. Ese fondo rosado es rico en colágeno tipo 1, mientras que el fondo, que a veces es moradito, sí conserva una matriz condroide similar a la de los subtipos anteriores. Entonces, esto tiene su razón de ser. ¿Por qué? Porque ese cartílago es tanto resistente como a la vez un poquito flexible, no tan flexible ni tan cauchoso como sus contrapartes anteriores. Bien, y esto pues, a usted que le fascinan las tablitas, como dice la otra una estudiante que ¿para qué yo hablo tantas cosas? Sí, tú voy a poner el cuadrito y ya y resumirlo todo. Bueno, cada quien, ¿no? Yo creo que es más académico y docente explicarlo que simplemente poner un cuadrito. Pero bueno, si usted le gusta más el cuadrito, pues cada quien. Aquí está su cuadrito, ¿ok?
Aquí tienes las diferencias principales entre cada tipo de cartílago, dónde lo encuentras, dónde no, y ciertos hallazgos morfológicos que te pueden orientar. Cada quien, repito. Ah, mira, a ver, todavía falta un poquito. Bien, déjame aquí me está chateando y ya les contesto. Ajá, ay, qué prisa. Bien, el cartílago, repito, en algún momento de nuestro desarrollo embrionario, el cartílago es el que constituye todo nuestro esqueleto. El cartílago se va entonces a formar en un proceso que se llama la condrogénesis, ¿ok? Actualmente ese cartílago que tú ves aquí se transforma en esto que tú ves aquí bien morado o bien basofílico. Eso bien morado que está allí, eso es hueso, ¿ok? Poco a poco ese hueso es el que va a ir reemplazando ese cartílago progresivamente. Eventualmente tus células son mesénquima embrionario indiferenciadas. Eventualmente la que le corresponde se va a diferenciar hacia un montón de condroblastos. Estos se van a diferenciar en condrocitos que se separan y van a pertenecer a sus respectivos pues grupitos o agregados isógenos. Bien, esto es importante porque asumo que tú lo has visto ya. Eso se llama ni que oreja del boxeador. A mí nunca me han metido un pito en la oreja, pues no quiero tampoco vivirlo. He vivido perfectamente 33 años sin eso y pues no me ha hecho falta. Pero tú ves cuando ves, yo lo he visto así, no me gusta el boxeo tampoco, no me interesa, ni tampoco eso de UFC. Entonces es sumamente aburrido, pero bueno, algunas de estas pues son los canales y lo ponen, y tú ves que los tipos tienen una oreja toda churra. ¿Por qué será eso? Bien, primero que todo es de tanto golpe que recibe en esa área, y repito, el cartílago, al ser un tejido avascular, tiene pobre aporte sanguíneo. Mal dicho, voy a corregirlo. Tiene nulo aporte sanguíneo. Por lo tanto, lo que sí es pobre es su capacidad de regeneración. Por eso ese tipo, el boxeador o el UFC, whatever, lo que sea, lo agarran y le meten cualquier que te dé puñete en la oreja y la oreja al final queda achurradita porque no se puede reparar a lo que era antes. Porque, repito, el cartílago tiene esa pobre capacidad para regenerarse porque no tiene vasos sanguíneos que le ayuden a esto. Mira, vamos a ver que eso es totalmente distinto al hueso. El hueso tiene una capacidad excelente de regeneración. Excelente, excelente. Porque es un tejido muy vascularizado. El cartílago es todo lo contrario. Bien, si tú quieres ser boxeador o quieres ser luchador de la UFC, yo diría que esto es inevitable. Lo que sí nos recomiendan, por ejemplo, si tú quieres hacer un piercing, tú te lo puedes hacer aquí en el lóbulo de la oreja, que eso es piel y grasita. Excelente capacidad de regeneración. Pero si tú lo haces acá arriba en el cartílago y no te lo cuidas bien, o se te infecta o se te inflama, el problema es que entre más cartílago muera, eh, te puede quedar la oreja deforme, porque repito, esto aquí no se repara. Por eso es que nadie te va a recomendar que te hagas un piercing en el cartílago de la oreja. Digo, yo no sé quién te lo va a hacer, por cierto. Yo no sé quién está cualificado para meterse a perforar tejidos. Calificado me refiero a realmente calificado. A punto de que te ponen cualquier brujo en hacer esas cosas y el que va feliz. Yo tuviera cuidado con eso. Yo. El punto es que si eso se infecta o se inflama mucho, el cartílago se puede perder parte de él y te va a quedar una oreja masticada, ¿ok? Porque repito, el cartílago tiene muy poca capacidad de regeneración. Por eso yo no recomendaría eso. O sea, si tú quieres hacerte un piercing, pues evita hacértelo en lugares con cartílago. Yo creo que es una recomendación 100% válida. Creo que ahora sí es la última de esta. Bueno, cuando tengan chance verán esto y bueno, si a usted se le surge alguna duda, pues ya sabe que pues yo no tengo problema con eso. Listo, pues será hasta la próxima. Bye.